Vamos a hacer una introducción a la UP6, que es una de las UPs más complicadas de toda la materia, pero que cierra ese eje que yo les decía, que es de incorporación de conocimientos básicos que después se integran en las UPs, en las últimas UPs, en las 7, 8 y 9. Entonces, en relación a la UP6, la misma, espera que veamos. Bien, entonces, vamos a analizar la unidad problema número 6, vamos a hacer una introducción, gentileza del Instituto Tejedor. La situación problemática que nos plantea esta UP es que Lorena, que tiene 38 años, es madre de 5 hijos. Trabaja en casa de familia 2 veces por semana y además es recolectora de hortalizas en una huerta comunitaria. Le comenta al médico que estuvo trabajando al sol durante 6 horas, bebió solo un poco de agua pero no comió nada, hacía calor y había transpirado bastante. Mientras estaba agachada, escuchó a 2 de sus hijas que la acompañaban ese día, no tiene con quién dejarlas, que estaban peleando a los gritos. Se levantó bruscamente para retarlas y al hacerlo sintió como su corazón se aceleraba y pensó que iba a caerse. Su compañera de trabajo, al verla pálida y sudorosa, la acompañó hasta el centro de salud. Entonces, en cuanto a lo clave aquí, tenemos que ver que estamos hablando de Lorena, que es madre, que trabaja. Esto nos va a llevar de cajón al concepto de la triple carga. Estuvo trabajando al sol, bebió solo un poco de agua y no comió nada. Entonces, esto nos va a llevar a que analicemos, además hacía calor, dice, y había transpirado bastante. Entonces, todo esto nos va a llevar a los mecanismos de termorregulación y también a la regulación metabólica, de la ingesta. ¿Por qué? Porque no comió nada, a las vías metabólicas de la química. Después dice que se levantó bruscamente para retarlas. Vamos a tener que analizar principios físicos de las modificaciones de la presión arterial a lo largo del circuito, en posición de pie, al incorporarse bruscamente, lo que se conoce como el teorema de Bernoulli. Sintió que su corazón se aceleraba y pensó que iba a caerse. Entonces, ahí vamos a tener que hablar de los mecanismos regulatorios de, por ejemplo, la presión arterial, del flujo local, etc. Su compañera de trabajo, al verla pálida y sudorosa, la acompañó hasta el centro de salud. Pálida, sudorosa, reacciones que ocurren cuando se producen descargas simpáticas. Entonces, es una OP donde muchos de los mecanismos regulatorios cardiovasculares, de los mecanismos de termorregulación, de los mecanismos de regulación metabólica, son relevantes para poder abordarlo. Entonces, con respecto a los objetivos generales son 3: conocer la regulación fisiológica del sistema cardiovascular en articulación con las diferentes condiciones ambientales y sociales de trabajo. Después, reconocer la significación del trabajo en la vida psíquica, reconocer las concepciones de trabajo, ocio y cuerpo como creaciones histórico-sociales. Desde el punto de vista biológico, lo que nos interesa para el desarrollo, tenemos que hablar de la regulación fisiológica del sistema cardiovascular. En este sentido, digamos, lo más extenso y lo más complicado de desarrollar son los contenidos. Primero, vamos a los contenidos desagregados. Primero tenemos los mecanismos de regulación cardiovascular. Son 11 contenidos. Tenemos que hablar del electrocardiograma como evaluación del ritmo cardíaco, porque dijo que se le aceleraba el corazón. Circulaciones especiales para ver, por ejemplo, cómo se puede afectar la circulación cerebral. Temperatura corporal y termorregulación, porque está implícito en el problema. Esta anatomía radiológica de tórax está entre los contenidos de esta UP, lo que no significa que sea necesariamente para esta UP. En realidad, todo lo que es mediastino, tórax, qué sé yo, se podía haber visto en la UP anterior. Por eso yo, las clases de diagnóstico por imágenes se las puse con la UP5, pero está, bueno, como tema de la UP6. Después, bueno, introducción a la ergonomía, trabajo y género, el modelo médico-social, trabajo y subjetividad del área psicosocial, y después le agregamos el metabolismo aeróbico y anaeróbico, las encrucijadas metabólicas de química, y la energética de la circulación y el teorema de Bernoulli de física. Hay una parte en el módulo que habla de la hemoglobina. Para mí está descolgado cuando hicieron el módulo, eso va para la OP5. Está como entre los contenidos de la OP6, pero no. Eso ya lo vimos en la OP5, se relaciona con la OP5. Se puede, obviamente, también, porque la hemoglobina transporta oxígeno a los tejidos, y si cae la presión arterial, además de que vos tenés bajo contenido de hemoglobina, baja saturación de hemoglobina, te podés sentir como que te vas a caer, como que vas a perder el conocimiento, pero en realidad no tiene una relación específica con esta OP. Estos son los 11 contenidos de la UP. Con respecto a los contenidos de fisiología, son 10. Hay que ver electrocardiografía, ya hoy les voy a empezar a subir las clases, introducción a la regulación cardiovascular, regulación del volumen minuto cardíaco,
regulación nerviosa de la presión arterial a corto plazo, regulación renal, no rena, sino renal de la presión arterial a largo plazo, microcirculación y sistema linfático, la regulación del flujo local, regulación del retorno venoso, relacionándolo con el gasto cardíaco, regulación conjunta de gasto cardíaco y retorno venoso, después circulaciones especiales y termorregulación. Bien, vamos a hacer un recorrido por las distintas fuentes bibliográficas para cada uno de los capítulos. Para electrocardiografía se puede ver el Guyton, capítulos 11 y 12, ¿sí? Siempre obviando cuando empieza con las arritmias, con los trastornos patológicos, eso no, todo lo normal hay que ver. Hay un buen libro de electrocardiografía que es el Mariani, que es un libro escrito por este docente de la facultad hace muchos años, que se utiliza en cardiología, pero que también hay que estudiar nada más que se puede leer los primeros 3 capítulos, el 1, 2 y 3, que son de generalidad. Después empieza con las patologías, la interpretación, que eso no tiene relevancia. Si no, de los libros de fisiología básico, el Guyton, capítulo 11 y 12 está bien. Bueno, para introducir la regulación cardiovascular, el Guyton en el capítulo 14 y 15, donde habla un poco de, en realidad son conceptos de física, porque habla de distensibilidad de los vasos, habla de la ley general de flujo. Esto no lo hemos desarrollado en fisiología porque son temas de física. Pero bueno, si lo quieren leer, en el Guyton está. Para la regulación del volumen minuto cardíaco les recomiendo el Gannon, el capítulo 32, donde te habla de la regulación heterométrica o miométrica, que por ahí el Guyton no menciona. Eso está en el Gannon, el capítulo 32, que es una buena visión integrada de la regulación del volumen minuto cardíaco. Respecto a la regulación nerviosa de la presión arterial, volvemos al Guyton, capítulo 18, regulación renal de la presión arterial, el Guyton, el capítulo 19, la microcirculación y el sistema linfático, el Guyton, capítulo 16, y regulación del flujo local, el Guyton, capítulo 17. Con respecto a la regulación del gasto cardíaco y el retorno venoso, el capítulo 20 del Guyton. Algunos de estos capítulos, como el 20, lo habían dado ya en la 3. Pero en la 3, y bueno, ustedes cuando vayan al rendido final tienen todo estudiado, no dividido por UP en realidad. Pero en la 3, cuando la analizamos, por ahí no se justificaba meternos con todas estas curvas de regulación y retorno venoso, porque era más importante hablar de la fisiología del corazón en sí, del trabajo, porque estábamos hablando de trabajo eléctrico, trabajo químico, trabajo mecánico. Entonces, era como que era más relevante centrarnos en el corazón y no todo en la circulación. Ahora sí, en la OPC tenemos que ver todo, así que ahora sí es relevante que veamos el capítulo 20. Bueno, después, con respecto a circulaciones especiales, en el Guyton no hay un capítulo de circulaciones especiales, hay que buscarlo en los distintos capítulos, qué sé yo, la circulación cerebral hay que buscarlo en los capítulos de nervioso, la circulación plácnica hay que buscarlo en los capítulos de digestivo. Solo el Husay tiene un capítulo que es el 29, que tiene todas las circulaciones especiales, así que ahí les remito al Husay para tener una visión integrada de las distintas circulaciones. Con termorregulación te van a recomendar un libro de fisiología muy viejo, que es el Selkirk, el capítulo 28, que en esta materia lo vamos a usar para 2 UPs, o para 2 temas. Termorregulación, acá, en la UP6, y para ejercicio, el capítulo 29, en la UP8. ¿Estamos? De todas maneras, también lo puedes ver del Guyton, si querés. Bueno, vos fíjate que estamos hablando de Guyton, Gannon, Husay y Selkirk. 4 de los grandes libros de fisiología. Si tenés Vegan Taylor, si tenés 3 Guerres, el Silverton, el Verne Levy, de cualquier libro de fisiología se puede ver todo esto también. ¿Estamos? Como química. Por respecto a los contenidos de química también son 10. Hay que hablar de los mecanismos bioquímicos de conversión de energía, las reacciones endergónicas y exergónicas, las vías exergónicas del metabolismo de los hidratos de carbono, las vías exergónicas del metabolismo de lípidos, las vías exergónicas del metabolismo de las proteínas, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Muchos me preguntan, ¿tengo que repasarme todas las vías del metabolismo de glúcidos, de nutrición, por ejemplo? A ver, las que más relevancia tienen para la obtención de energía para el trabajo muscular. Estas son las vías exergónicas. Y dentro de las vías exergónicas yo les recomendaría, por ejemplo, ¿cómo obtengo energía a partir de la glucosa? Que sería por glucólisis, de carboxilación oxidativa del piruvato, después el Krebs, ¿no? ¿Cómo obtengo energía a partir de los lípidos? Betaoxidación de ácido, o sea, lipólisis, betaoxidación de ácidos grasos, y después, bueno, obviamente Krebs y cadena respiratoria. O cetólisis, o sea, oxidación de cuerpos cetónicos, Krebs, cadena respiratoria, y cómo la obtengo a partir de las proteínas. Bueno, todo lo que sería la proteólisis, la liberación de los aminoácidos y la transformación de los aminoácidos, el ciclo de la urea, etc. Después, el ciclo de Krebs y cadena respiratoria como las vías girales comunes del metabolismo de glúcidos, lípidos, del catabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. Por ahí no es tan importante que vos te sepas la biosíntesis de ácidos grasos, la biosíntesis del colesterol,
no tiene sentido para la obtención de energía del músculo, o sea que en esta materia no tendrían tanta relevancia. Después tenemos que ver cómo se da la producción de energía para las actividades musculares anaeróbicas y aeróbicas, el metabolismo anaeróbico, el metabolismo anaeróbico lactácido, el metabolismo anaeróbico lactácido y el metabolismo aeróbico, que ya lo dimos, ya dimos metabolismo muscular con el OP1, hay que repasar eso. Después el capítulo de integración y regulación metabólica, y la importancia, en este capítulo de integración metabólica, de las encrucijadas metabólicas, o sea, aquellos compuestos que están en el cruce de las distintas vías metabólicas, tales como la glucosa 6-fosfato, el piruvato y la acetil-CoA, esos tres principalmente. A eso le podemos agregar el oxaloacetato, el alfa-acetoluterato, el fumarato, el glicerol, la dioxetona fosfato, los ácidos grasos. Pero los tres principales son la glucosa 6-fosfato, el piruvato y el acetil-CoA. Bueno, finalmente, los patrones metabólicos de los distintos tejidos. Hígado, músculo esquelético, músculo cardíaco, cerebro y tejido adiposo. Acá, lo más importante es hígado, músculo, cardíaco y esquelético y adiposo, no tanto cerebro. Estamos, porque en el capítulo, por ejemplo, vamos a las fuentes bibliográficas. Respecto a las fuentes en química, para bioenergética, del blanco el capítulo 9, que habla de bioenergética, oxidaciones biológicas, cadena respiratoria. Metabolismo de glúcidos, del blanco el capítulo 13. De lípidos, del blanco el capítulo 14. De proteínas, del blanco el capítulo 15. De integración metabólica y regulación metabólica, del blanco el capítulo 18. Después tengo un capítulo que es el de metabolismo de tejidos, que es el capítulo 24. Depende, bueno, obviamente que dependiendo de las distintas ediciones que tengas del blanco, pueden cambiar el número de capítulos. Pero bueno, es metabolismo de tejidos. Y en metabolismo de tejidos, cuando habla de sangre y de la inmunoglobulina, eso no tiene nada que ver. Habla de nervioso y de los neurotransmisores, tampoco. Hay que centrarse en el metabolismo energético. Bueno, y acá está de blanco, pero por supuesto otras fuentes pueden ser el Feducci, el Harper, el Luber-Strayer, el Leninger, el Montgomery, cualquier buen libro de química que vos tengas, química biológica, te va a hablar de estos mismos temas. ¿Estamos? Bueno, queridos, a ver. Entonces les decía, es una OP complicada, es una OP larga. Vamos a tratar de desarrollarla en estos 15 días antes de que retornen, antes de que vuelvan de las vacaciones. Y bueno, pero bueno, tengo como 10 clases de fisiología, solo de fisiología para darles, además de las clases de física de Bernoulli que van a ver con Guido, y las clases de química, no sé si voy a llegar en 15 días, pero bueno, vamos a tratar de dar lo máximo posible para que la puedan analizar. Una vez que termine la OP6, ustedes teniendo desarrollados de la OP1 a la 6, pues, especialmente de la 3 a la 6, tienen las bases del aparato respiratorio y del aparato cardiovascular, tanto anatómicas, tanto morfológicas como fisiológicas, ustedes pueden integrar todo en las UPs 7, 8 y 9, que son las de estrés, ejercicio y envejecimiento, como para darle un cierre a la materia. ¿Ok? Y prepararse para el final. Bueno, polluelos. Nos vemos en la próxima clase. Sigan cuidándose. Ahora arrancamos con las clases de electro, que son muy interesantes. Y nos vemos próximamente.